Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Español con José, un podcast que, como saben, tiene como objetivo enseñarte un poquito de español a nivel intermedio y lo hago a través de la enseñanza de ciertas expresiones, de algunas curiosidades, a veces toco un poquito de gramática, etcétera, etcétera. Es un podcast bastante variado en el cual vemos cosas diferentes para que sea un poquito más entretenido, pero siempre didáctico. En esta ocasión, lo que vamos a ver va a ser usos de la palabra encima en español. Usos de la palabra encima. Esta palabra es probable que la conozcas porque es uno de los temas que normalmente se enseña o se aprende cuando se está aprendiendo un idioma. Es el tema de expresar cómo o dónde, mejor dicho, dónde están los objetos, ¿no? Dentro de, encima de, debajo de, al lado de, etcétera, etcétera, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver la palabra encima y, obviamente, este es el primer significado, ¿verdad? Encima de. Hay que usar la preposición, ¿eh? Encima de. En la parte superior de algo. En la parte superior de algo. ¿Dónde están las llaves? Sí. Creo que las dejé encima de la mesa. Las dejé encima de la mesa. O, obviamente, también podría decir que las dejé sobre la mesa. Dejé las llaves sobre la mesa. Pero también podemos decir que dejé las llaves en la mesa directamente, ¿verdad? Ojo al verbo que acabo de usar, ¿verdad? ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde las he dejado? ¿Sí? Es diferente a, por ejemplo, usar el verbo estar, que es un verbo más simple, más sencillo, ¿eh? ¿Dónde están las llaves? Las llaves están encima de la mesa. ¿Dónde dejé las llaves? Es decir, yo tenía las llaves y las puse en algún lugar, las dejé en algún lugar y me fui. ¿Dónde dejé las llaves? Me pregunto después, ¿no? A los 5 minutos. Bueno, pues ese es el significado del verbo dejar. Dejar, ¿vale? Poner algo en un sitio y luego irse, ¿verdad? Dejar algo en la mesa, dejar algo en una habitación o en otra, luego irse, ¿sí? Bueno, encima de, y recuerden la preposición de, ¿verdad? Que la vamos a usar mucho además en este episodio. Y por cierto, ¿qué es lo contrario de encima de? Que además lleva la misma preposición de. Encima de la mesa, debajo de la mesa, debajo de la mesa. Un ejemplo, debajo de la cama hay mucho polvo, hay que limpiar, hay mucho polvo, está súper sucio, hay que limpiar, está súper sucio. Bien, encima de. Luego tenemos por encima de. Por encima de. Por encima de ella no hay nadie en la empresa. Por encima de María no hay nadie en la empresa. Ella es la jefa que está más arriba, la directora, por ejemplo, ¿no? La dueña de la empresa. La empresa es suya. La empresa es suya y por eso no hay nadie por encima de ella. El euro se ha mantenido por encima del dólar durante algunos años, por ejemplo, ¿no? También podemos usar esta expresión hablando de dinero, ¿verdad? De dinero. La libra está por encima del euro, por ejemplo. O te puedo decir, avísame cuando mis ingresos estén por encima de los 5.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y al contrario también, ¿verdad? Avísame cuando mis ingresos o el dinero que tenga en el banco esté por debajo de los 500 euros, por ejemplo, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues hemos visto ya tres ejemplos y vamos a pasar ahora a una expresión que es pasar por encima de alguien. Pasar por encima de alguien. En la empresa de antes, la empresa de María, bueno, ella no ha tenido que pasar por encima de nadie para poder ser jefa, ¿no? Para poder ser la dueña, porque la empresa es suya directamente. Pero imagínate que dentro de la empresa haya diferentes puestos, diferentes puestos directivos, ¿sí? Diferentes puestos importantes y hay mucha competencia dentro de la empresa, hay mucha competencia. Y además son personas muy ambiciosas, muy ambiciosas y no les importa pasar por encima de otras personas para llegar ahí. A esas personas les da igual pasar por encima de otras personas para llegar ahí. Si tienen que pasar por encima, perdón, me acabo de equivocar. Si tienen que pasar por encima de alguien para llegar a un puesto de directivo, a un puesto importante en la empresa, lo harán porque son personas muy ambiciosas, ¿no? En el mal sentido en este caso, ¿verdad? No sé si pillan el concepto. Un caso extremo, por ejemplo, ¿no? Imagínense el mismo contexto, pero llevado al extremo. El mismo contexto, pero llevado al extremo, ¿eh? Al extremo. Y los empleados, los que están luchando, ¿sí? Por alcanzar ese puesto relevante en la empresa, se dicen unos a otros, ¿no? Para llegar hasta allí vas a tener que pasar por encima de mi cadáver. Para llegar hasta allí vas a tener que pasar por encima de mi cadáver. Vas a tener que matarme para llegar ahí, ¿no? Obviamente es una expresión, no se toma literalmente, pero es una expresión en la cual el hablante expresa su intención clara de no permitir que otra persona llegue a un sitio. Puede ser que esa persona, en este caso, quiera llegar a ese sitio, por lo tanto, están compitiendo. O puede ser también que esa persona tiene algún motivo para no dejar que su compañero llegue, ¿vale? En este contexto, por ejemplo, ¿no? Bien, pasar por encima de alguien. Pasar por encima de alguien. Juan, tengo un amigo que se llama Juan, que es muy bueno jugando a las cartas. Es buenísimo, una máquina. ¿Eh? Mi amigo Juan es muy bueno jugando a las cartas. De hecho, siempre me pasa por encima. Siempre que jugamos a las cartas, los fines de semana, siempre me pasa por encima. Nunca soy capaz de ganar a Juan. ¿Eh? Siempre me gana, siempre me pasa por encima. Otro ejemplo. Esta temporada en el fútbol, ¿sí? El Barcelona le pasa al Madrid por encima en todos los partidos. El Barcelona le pasa al Madrid por encima en todos los partidos. Gana todos los partidos. El Real Madrid, no tiene nada que hacer contra el Barcelona este año. El Barcelona está muy fuerte y le pasa al Madrid por encima en cada partido que juegan. ¿Sí? Al igual que a mí, Juan siempre me pasa por encima cuando jugamos a las cartas, ¿no? Tiene un sentido de ganar, de vencer al contrario, pero además con mucha ventaja, con mucha diferencia, con mucha ventaja. Ganar con ventaja, ¿sí? Ganar con ventaja significa ganar con mucha diferencia, ¿eh? Ganar con una ventaja grande en el marcador, ¿sí? En el marcador. El marcador es donde ponemos los goles o los puntos que tiene cada equipo. Bien, seguimos con por encima de, porque aquí quiero explicarles dos significados. Uno es este, fíjense en el ejemplo. Imagínate que, te vas a quedar en mi casa a dormir, por ejemplo, ¿sí? Te vas a quedar
en mi casa a dormir, por el motivo que sea. Y yo te digo, sí, sí, claro, te puedes quedar a dormir en mi casa, pero por encima de todo, no abras esa puerta, ¿eh? No abras esa puerta. Puedes quedarte en mi casa, puedes ir a donde quieras, pero por encima de todo, no abras esa puerta, ¿eh? Sobre todo, lo más importante, no abras esa puerta, ¿vale? Entonces tú te lo piensas, ¿no? Y dices, no, 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 mejor me quedo en un hotel, que esto me da un poco de miedo, ¿vale? Me da un poco de miedo, ¿eh? Por encima de todo, por encima de todo. Algo para expresar la idea de algo que es muy importante, ¿vale? Sobre todo, no abras la puerta, ¿eh? Lo más importante, haz lo que quieras, pero sobre todo, por encima de todo, no abras esa puerta, porque tengo algo escondido detrás o lo que sea, ¿sí? Bien, ese es un significado por encima de todo. Y el otro que les quería comentar es, ¿cómo explicarlo? A pesar de cualquier obstáculo, yo voy a conseguir algo. Es decir, que da igual lo grande que sea un obstáculo, porque yo voy a conseguir y tengo muchas ganas y lo voy a hacer con mucho ahínco, con mucha dedicación, voy a alcanzar mi objetivo. Lo conseguiré por encima de todo. Yo voy a conseguir eso por encima de todo. Llegaré al poder por encima de todo, por ejemplo, ¿no? Llegaré al poder por encima de todo. Llegaré a lo más alto de esta empresa por encima de todo, dicen los empleados de la empresa de María, ¿no? Llegaré a ser presidente por encima de todo, aunque tenga que pasar por encima de todos ustedes, ¿eh? Ahí está. Bien, continuamos a ver qué tenemos por aquí en el mapa mental, que tengo por aquí preparado. Y encima de eso, esta es muy buena. Y encima de eso, a Juan éramos tres, ¿sí? Éramos tres, Juan, María y yo. Y nos han dado unas tareas, nos han dado unas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que, yo qué sé, limpiar la casa. Y cada uno tiene sus tareas, ¿no? Uno limpia el baño, otro limpia las habitaciones, por ejemplo, y el otro se encarga de limpiar el polvo, por ejemplo, ¿no? O de fregar el suelo, por ejemplo, venga. A Juan le tocó hacer las tareas más fáciles. Y encima se queja. A Juan le tocó hacer las tareas más fáciles. Y encima, o sea, a pesar de eso, se queja. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se queje si le han tocado las tareas más fáciles? ¿Cómo es posible que se queje? Le tocaron las tareas más fáciles y encima se queja. Vaya hombre, qué cara dura, ¿eh? Vaya cara que tiene Juan. Vaya cara que tiene, ¿eh? Vaya cara. Vaya cara. No tiene vergüenza. En el trabajo nos han bajado el sueldo. Qué pena. Sí. Y encima quieren que trabajemos más horas. Y encima, o sea, no solo nos han bajado el sueldo, sino que encima quieren que trabajemos más horas. ¿Cómo es posible, hombre? Me voy de esta empresa, me voy de aquí, me voy a otro sitio. ¿Vale? Bien, fíjense que cómo funciona aquí la palabra encima, ¿verdad? Es para quejarse, para dar énfasis sobre, en este caso, la injusticia que es el hecho de que tengamos que trabajar más horas, además de que nos paguen menos, ¿eh? Fíjate, en el trabajo nos han bajado el sueldo y encima y además quieren que trabajemos más horas, ¿vale? Podemos decir además en lugar de encima. En el trabajo nos han bajado el sueldo y además quieren que trabajemos más horas y encima quieren que trabajemos más horas. Y encima de eso, sí, y encima de eso, qué fuerte, qué fuerte.
yo me voy a otra empresa. Y encima eso, ¿vale? La expresión que les quiero enseñar es esta de aquí. Y encima eso, tal cual, ¿vale? En el trabajo nos han bajado el sueldo y además quieren que trabajemos más horas. ¡Guau! Y encima eso, ¿qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Qué fuerte, ¿no? ¿Vale? Una expresión bastante interesante, creo. Bastante interesante. Bueno, pues nos queda una última expresión que les quería enseñar hoy. Y es que cuando hacemos algo por encima, sea lo que sea, cuando hacemos algo por encima en español, queremos decir que lo hacemos de una manera superficial, sin entrar en profundidad, sin hacerlo con mucha dedicación. Por ejemplo, el profesor de historia ha explicado en clase el tema 2, pero lo hizo en 10 minutos, solo por encima. Explicó el tema 2 solo por encima. Quiere que lo estudiemos en casa. El profesor explicó el tema 2, pero sin entrar en profundidad. Solo lo hizo superficialmente, solo lo hizo por encima. ¿Has leído el libro que te presté? ¿Has leído el libro que te dejé? No lo he leído, no lo he leído. Solo lo he ojeado un poco por encima. Solo lo he ojeado un poco por encima. Ojear un libro es cuando coges un libro y en lugar de leerlo cuidadosamente, ¿verdad? Página por página, dedicando un minuto a cada página, por ejemplo, no, pasas las páginas más rápido. Ojeas el libro, lees una frase aquí, una frase allá, pero sin dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Leer un libro por encima. Ojear un libro. Ojear un libro. Ojear viene de hoja, ¿verdad? La hoja de un libro es cada una de las páginas, podríamos decir, ¿no? Cuando hojeamos un libro, normalmente hace este ruido. ¿Vale? Algo así. Ojear un libro. Ojear un libro significa básicamente leer un libro por encima o muy por encima incluso. Leer un libro por encima o muy por encima. También podemos decir, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues eso ha sido todo por hoy, estimados oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí y por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio de Español con José. Espero que disfruten o que hayan disfrutado y que disfruten de la transcripción si son suscriptores. Hasta pronto.